Arturo y José. José, ¿no? Sin acento. Sí. Hola. Hola, muy bien por acá. Hola. Bueno, me alegro. Alias réplica. Ahora vamos a hablar de eso. Voy a hacer una pequeña introducción porque a veces nos olvidamos todavía. Bueno, yo que soy más grande que ustedes y menos digital, que esto es una charla por Zoom, que ustedes están en Bogotá, que yo estoy en Buenos Aires, que para ustedes son las 10:30 de la mañana, para mí las 12:30, que estamos en un raro otoño. Esta luz que me viene es de un sol de otoño bastante calentito. No sé cómo estará en Bogotá en este momento, supongo que nublado. Bogotá Nublado. está bipolar, pero ahorita estaba haciendo mucho sol, como Ah, siempre. mirá, me lo perdí eso. Los días que estuve en Bogotá, que hubo sol, me la pasé encerrada en un encuentro, en un congreso, Ah, y cuando tuve tiempo, llovía, lluvia. llovía, llovía, Sí. llovía. Me llovió en Monserrate, pero resistí heroicamente. Es más, me traje un paraguas increíble que compré en la séptima y que nadie entiende cómo, me lo dejaron pasar por el escáner, subió en cabina conmigo el paraguas así de grande con gatitos y cuando entré el piloto me dijo, ¿cómo te dejaron pasar con eso? No pueden pasar un alicate y te dejaron pasar un paraguas. Así que bueno, pero Bueno, nunca llueve tanto como para usarlo así todo el día y presumir de mi paraguas chino bogotano. Bueno, chicos, yo les agradezco un montón. Los vengo persiguiendo desde que los conocí en Buenos Aires en el 2025, que vinieron a la Feria del Libro de Fotoautor, conocida como FELIFA. Quiero ser muy clara porque la audiencia de un libro es un libro, es basta, y salvo la limitación del idioma, que se puede resolver con los subtítulos, nos escuchan, la verdad, que en diferentes países de América Latina, en España, y como habrán visto, en Una charla es una charla, ya tengo charlas con otros colombianos que conocí también y que son súper brillantes, Brasil, México, España, Argentina, entonces se va armando ese diálogo en el que estoy pensando hace mucho tiempo. A ustedes, bueno, los conocí en el 2025 en Buenos Aires, pero después los conocí de varias maneras en Bogotá. Eh, Tuve el honor de estar en su taller, de ver en persona todo esto de lo que vamos a hablar ahora. Y yo, la verdad que creo dos cosas, que me la paso diciéndolo, que Colombia en este momento es una potencia en publicaciones expandidas, independientes, de artistas, como lo queramos llamar, y que la verdad que el trabajo que ustedes están haciendo es increíble. Además, por lo específico, porque esto no quiere decir que otros trabajos que se están haciendo de otras editoriales no sean increíbles, pero ustedes están haciendo un trabajo sumamente creativo. Y una de las cosas que no era la primera pregunta que tenía, pero el primer comentario es que lo noto en general en Colombia, en los estudiantes, en los artistas, que hay como un muy buen mix, una muy buena fusión entre la investigación, el conocimiento y la acción. Y veo que todos quienes están dedicándose a la edición expandida vienen en general de las artes o de estudiar artes y que se dedican a la edición con mucho talento, pero también con mucho conocimiento y con mucho vínculo al archivo y a la idea de archivo. Es algo que se nota, ustedes están muy inclinados al tema de la fotografía, ¿no? Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer, luego de esta salvedad que por supuesto me faltó decir una vez más cuánto amo Colombia, eh, ¿cómo surge réplica? No los voy a deschavar, pero ustedes son realmente jóvenes, por lo cual la fuerza y la solidez de réplica sorprende doblemente, porque son de esos casos donde la experiencia con los años no van de la mano. Ustedes en muy pocos años, desde que nacieron, que se formaron y que armaron todo lo que armaron, bueno, es muy impresionante. Así que eh, eso, ¿cómo surge réplica? Y la base de estudio, ¿de dónde viene cada uno de ustedes? Bueno, gracias de nuevo por abrir esta conversación.
Para nosotros también es muy gratificante poder compartir los proyectos que hacemos y eso es como parte de pues como del interés de los últimos 2 años de estarnos moviendo por toda Latinoamérica, haciendo charlas, exposiciones, participando en ferias, como un poco sacando lo que se está haciendo acá. Réplica empieza hace más o menos, hace 6 años. Empezamos porque nos conocimos y teníamos un interés en común en los libros y en la fotografía, y la combinación perfecta de esos dos intereses son los fotolibros. Entonces nos enunciamos en ese momento como un proyecto que le interesaba no solo publicar fotolibros, sino también investigar sobre la producción de fotolibros locales, porque encontramos que en las investigaciones, digamos, regionales, mundiales que se estaban haciendo sobre fotolibro, Colombia siempre quedaba como aislado de esas investigaciones, como que se planteaba que los grandes focos de producción del siglo XX habían sido México, Argentina, Venezuela y Brasil. Y el resto de países alrededor de estos estábamos al margen de esa mirada tanto de la investigación como naturalmente del coleccionismo, como naturalmente de que estuvieran como inscribiéndose estos proyectos en redes, tanto en la región como en otras partes del mundo. Y Réplica nace realmente, somos una editorial, pero nace realmente como un proyecto de investigación. Y eso es muy importante como dejarlo de manifiesto, porque nos interesa y nos aproximamos desde el desconocimiento de ambos al diseño, desde la investigación. Es decir, queríamos hacer libros, no teníamos muy claro cómo, entonces empezamos investigando sobre cómo había sido la producción de libros, tanto en Colombia como en los países cercanos, y qué podíamos aprender en términos tanto prácticos como en términos históricos de esas producciones que sí, como que nos anteceden. Y en ese sentido, como que nos gusta diferenciarnos de que no somos un estudio de diseño, no somos como una editorial estrictamente, sino somos un proyecto de investigación que tiene muchas paticas, que hace exposiciones, que hace publicaciones, que hace cosas más experimentales, que edición expandida, bueno, un montón de líneas que ya podemos hablar. Y el norte, para que empecemos ya a conversar, fue un libro que publicamos ya hace 1 año y medio, que es este, que se llama Impreso en Colombia, fotografía masiva en el siglo XX, que es una investigación que precisamente buscaba o busca entender cómo fue la producción editorial vinculada a fotografía en Colombia en el siglo XX, y para cerrar esta primera introducción, inscribir al país dentro de esta red grande de investigación sobre fotolibro en Latinoamérica. ¿Y de qué formación de base vienen Artistas ambos. artistas? Sí, espérate que estoy, quiero compartir, tengo acá eh, ese libro, tengo un videíto. Sabés que me lo traje finalmente, no lo compré finalmente ustedes, me lo dio Andrés Folia de Material. Ah, Andrés, sí. Sí, y me dijo, bueno, no sé si tenés espacio, espérenme un segundo acá. Pero ¿cómo decir que no a este libro? Que además viene con lo están viendo, ¿no? Sí, esas son unas Claro, pruebas de impresión que claro. hicimos, porque era un papel que usábamos por primera vez, que se llama un papel químico, y estábamos como haciendo pruebas, y ese fue como el envoltorio de los primeros ejemplares que se distribuyeron. Claro. Bueno, sí me lo traje, que forma parte de los 20 kilos de libros que traje de Colombia. Mm. No, cuando digo que volví fascinada, es muy interesante el diseño que tiene, es muy interesante el trabajo paratextual, es buenísimo. ¿Este suplemento qué es? Ese es un libro que hace parte también como de otra intención con la que también surge la editorial, que es como precisamente buscar materiales
que no están rastreados dentro de la historia de la producción en Colombia de libros de fotografía. Y ese fue un saldo que encontramos en una librería, eran más o menos 100 ejemplares Ah, de un libro editado pues como con, sí, fotografía y contenido arquitectónico. Y los primeros 100 ejemplares del libro venían con un ejemplar original de esa publicación. Arquitectura en blanco y negro se llama. ah, perfecto. Y les hago una pregunta. Ahora vamos a seguir hablando de foto. Cuando ustedes empiezan Réplica como proyecto de investigación, ¿era un proyecto autosubvencionado? ¿Ya estaba pensado como un proyecto comercial? ¿Un proyecto, digamos, porque no es lo mismo una difusión que uno piense en términos académicos o con cierto tipo de subvención que decir vamos a dar charlas, vamos a ir a ferias, vamos a hacer unos ejemplares y a venderlos para sostenernos? ¿Cómo lo pensaron? Pues realmente todo ha sido como por impulso nuestro de hacer los proyectos, casi un poco como amor a publicar y como un poco esta como necesidad desmedida de publicar todo lo que hacemos. Y el primer Desmedida. proyecto que hicimos fue con una beca que era para hacer una exposición y luego, digamos que hicimos los cálculos ahí para poder hacer la exposición y el libro, como poder Perfecto. hacer las dos cosas Sí. con el mismo paquete. Y de ahí en adelante, pues todo lo hemos como financiado nosotros, hemos buscado también pues recursos de becas, de estímulos que son muy pocos y muy Claro. peleados aquí en Colombia, pero pues todo lo hemos publicado desde Sí. la autofinanciación. Sí, tenemos O como sea, la filosofía que pues siempre que vamos a iniciar un proyecto, apliquemos o no apliquemos a beca, el proyecto igual lo vamos a hacer. O sea, como que si los recursos llegan por un lado o por el otro, igual el proyecto va a salir y pues casi que el 80% de las cosas que hemos hecho han sido autofinanciadas y siempre como buscando estrategias también desde el diseño, que eso es muy importante para poder hacer los proyectos rentables. Entonces, muchas veces los proyectos se sostienen porque a la par que se está produciendo uno que tiene algo de recurso, ese está produciendo el otro de alguna forma vinculada a su producción desde el claro, diseño, como que se piensa siempre que hayan claro, piezas que claro. encajen para poder hacer esto, Bien, claro, pues, sostenible. es virtuoso. Ahora, entonces digo, los ejes, las líneas centrales del trabajo de ustedes son publicar, investigar, investigar, publicar. Son como las dos cosas y hacen magia, porque la verdad que no es fácil, son dos campos muy difíciles, así que bueno, mayor admiración. Pensaba también, después de haber viajado bastante a Colombia, este último viaje descubrí mayores cosas. Vos decías, Brasil, Argentina, México, Venezuela tenían como más construido o investigado su acervo fotográfico, lo cual no quiere decir que Colombia no tuviera ese acervo fotográfico, pero que no lo tenía investigado. Y lo que noto en relación a Colombia, y por lo cual estoy haciendo esta serie de charlas, incluso en la página web de Un libro es un libro, hay una sección Colombia. Ya si me buscan como un libro es un libro, la web dice un libro es un libro Colombia, porque hay un montón de producciones que ustedes están haciendo que no se conocen fuera de Colombia o que se van conociendo de a poco. Y cuando miro el libro, que yo también lo tengo acá, de fotografía, digo, caramba, mira la producción fotográfica que tenía Colombia. Ah, mira el diseño gráfico, los archivos. Entonces creo que hay como un redescubrimiento de algo o que empezaron a valorar más, tal vez a partir de la generación de ustedes. Me parece que los 30 en Colombia es una generación increíble que resucita, ahora después vamos a hablar de la otra resucitación que hicieron, pero estaba. Ustedes solamente lo que hacen es tomar la delantera y muy genialmente en investigarlo y en hacerlo publicación. Es un mérito, porque además es una publicación y tiene no sé qué cantidad de páginas. Con un Setecientos cuarenta y diseño, dos claro, con un diseño
tremendo, con un nivel de producción muy importante. Entonces, me parece muy valioso esto de que encuentren en publicar barra investigar o viceversa, recuperar una riqueza que el país, por ahí, o que el sector no estaba demasiado consciente, o que no queda solamente en lo académico. Que pasó lo mismo con la Puebla, en la muestra de Fajardo, ¿no? Tipo Lito Calavera, y además, otra cosa que me parece súper interesante, que les decía, esta fusión, donde no es solo la fotografía o el fotolibro o el archivo, está todo junto y Sí. se entiende perfectamente. Y tiene diseño y es un hermoso objeto. Acá tengo mi papelito de mi envoltorio, Mm. este, obvio, que hasta en esto, ¿no? Está lo creativo, está esa chispa que encuentro muy, muy colombiana. Así que bueno, me parece increíble. Ahora, nuestro primer encuentro fue a partir de este libro, que también tengo un videíto que ahora voy a mostrar. ¿Me explicarían cómo funciona? Porque este es un libro vivo. Esperen que me voy a poner en pantalla. Este es un libro, yo lo llamo libro vivo, y tiene como un aspecto también con la fotografía. Ahora lo voy a mostrar mejor. Eh, bueno, funciona. ¿Cómo funciona? Pues, a ver, Creo, es un libro que parte de como entender que el trabajo de estos fotógrafos no estaba vinculado solamente como al ejercicio de hacer imágenes, de tomar fotos y circular las fotos, sino que el trabajo de ellos, como se ha venido investigando, parte también de un ejercicio de escribir y escribir sobre las imágenes que se están haciendo. Entonces, en esa misma idea, como de entender esos dos mundos que conviven en el universo de estos dos fotógrafos, parte como esta idea de romper el libro en dos partes, por un lado los textos y por el otro lado las imágenes. En ese, sí, como en esa intención de cómo buscar que las dos cosas convivan en un mismo ejercicio editorial, llegamos a esta solución que fue como le damos al lector ese insumo para que se acerque a las fotos de estos personajes que son Jaime Ardila y Camilo Lleras, y se acerque también a los textos de una manera en la que pueda navegar libremente como los dos universos. Entonces el libro, pues, te podrás imaginar lo complejo que fue diseñar esto en pantalla después de que teníamos la idea de hacerlo. El libro, pues, en términos de producción es muy complejo porque es diseñar dos libros con dos encuadernaciones, en los dos extremos, ¿no? Como una forma de entender un libro que es distinta. Y no, pues básicamente sí, es una lectura que parte por un lado, de hacer un vínculo entre una de las fotografías que ellos toman entre la década del 70 y 80 y una de las notas que nosotros estuvimos también leyendo durante un tiempo largo que estuvimos trabajando con el archivo de ellos, en el cual encontramos estas notas que se llaman Notas de un fotógrafo, que es el nombre del libro, que parte así como de reflexiones alrededor del cine, de la pintura, del contexto político, cultural de Colombia, en el que ellos estuvieron inmersos durante la década del 70 más o menos hasta el 82. Pasa algo como que también es bonito en réplica, y es que nosotros siempre pensamos o estamos pensando cómo un libro pasa al espacio o cómo el espacio puede pasar a un libro. Y por eso muchos de los libros que hemos hecho han sido exposiciones que se hacen como en paralelo. Pero lo que pasa con este libro, que creo que es como una de las experiencias más divertidas que hemos tenido, es que hicimos el libro y casi 2 años después decidimos hacer la exposición. Entonces, como no fueron procesos que se pensaron en paralelo, como si había ocurrido con otros proyectos, como por ejemplo este, que es nuestro libro Ladrillo, que era un ladrillo donde naturalmente la exposición se pensó también alrededor del ladrillo. Con el libro de notas de un fotógrafo, lo que ocurrió es que nos enfrentamos al reto de cómo hacer la traducción de esas mismas características, como de esa lectura que no es lineal, de que esas relaciones que se cruzan todo el tiempo entre palabra e imagen, es como el reto de volverlo exposición
Y el año pasado hicimos una exposición que tenía el mismo nombre, donde utilizamos tanto elementos formales del libro en su diseño como en su estructura, como por ejemplo las argollas, para poder desplegar en el espacio de exposición las notas de una forma casi que incoherente, como ocurre en el libro, pero que el lector tiene como la doble obligación de ser un lector muy activo, muy atento, que tiene que empezar y puede empezar a hacer como esos cruces. Y entonces es como siempre pensando que los lectores no son lectores pasivos, sino que tienen que estar muy atentos tanto en la lectura de los libros como en la lectura de los espacios. Sí, y pensar el libro como espacio expositivo, Exactamente. ¿no? Sí, Que es un concepto justamente que se fortalece mucho un señor muy neoyorquino, Seth Siegelub, que es el que, no sé si lo inventó, pero el que lo llevó a la práctica más claramente con artistas a quienes invitaba a producir obra para una exposición en un libro. Sí. Entonces eso me parece que está llevado también súper interesantemente y lo de la activación y que cada lector lo active a su manera y que lo tenga que investigar y que le tenga que entrar, probé, jugué y al principio es difícil, pero después funciona, sí, porque el libro es una máquina también. Por lo cual, y me parece brillante, y vuelvo a resaltar la calidad gráfica, la calidad del diseño, la calidad del papel, la calidad de la impresión. Yo no sé uy, em, acá se me despegó algo. Em, Imprimen en Colombia, ¿no? Todos sí. ustedes. O sea, la Sí. calidad de impresión colombiana es históricamente buena, porque todo lo que traje de cualquier orden económico está súper bien impreso. Sí, de hecho el año pasado estuvimos en Caracas presentando el libro de la investigación de fotolibro colombiano también en una exposición. Fue como una experiencia muy bonita y en las conversaciones que tuvimos con pues, los grandes diseñadores venezolanos, que son todos, nos decían que muchos de las personas que habían formado a imprentas en Colombia eran colombianas. A imprentas en Mira, Venezuela eran colombianas. claro, sí, sí, sí. Y como que había una gran como cariño por los impresores colombianos y Colombia sí tiene pues una tradición de tanto de imprentas como de producción de insumos. Aquí Sí, pues hubo sí, sí, grandes papeleras que todavía hay claro. algunas. Sí. Entonces como que sí hay una tradición gráfica técnica importante y eso yo creo que ha repercutido o repercute en que pues hoy todavía tengamos como un buen grueso de trabajo a unos precios que son accesibles en medio de todo y que también le permiten a uno hacer locuras, porque como imaginarás, estos son libros donde los archivos digitales no son tan claros como en otro libro, donde hay varios retos tanto en los troquelados como en los dobleces, como en los ensambles, entonces son proyectos que sí requieren como una atención sobre su producción importante. Claro, claro. Bueno, de la Argentina se mandaba a imprimir a Colombia en un momento. Y además, la verdad que los libros en Colombia, yo ya no sé si baratos, eh, pero están mucho más baratos que acá, que están muy caros. O sea, no vengan a Sí, comprar libros. Quiero hablar de este, Sí, sí. porque este también es un prodigio. Este, ¿cómo llegaron a este formato? ¿Por qué este artista? Es una maravilla también. Esto es muy, muy prodigioso en cuanto a la encuadernación y a pensarlo. Y además ustedes me parece que tienden a pensar de una manera también muy interesante la forma, o sea, el contenido eh, representado en la forma, porque acá no es solo cuatro partes, porque el encuadernador dijo puedo hacerlo. Esto es lo que me interesa de lo que ustedes experimentan y de lo que ustedes investigan también, que está representado en el formato lo que se quiere decir. sí. Dale. ¿Cómo fue? Ese es un libro que hicimos con un fotógrafo que se llama Sergio Trujillo Dávila, que eh, es muy conocido aquí por su trabajo publicitario, pero cuando entramos a trabajar con su archivo, encontramos que él
a finales de la década del 70 y principios de la década del 80 tenía una producción conceptual muy interesante y muy sólida, que era muy poco conocida, investigada y que se había exhibido muy poco realmente. Y dentro de esas series que empezamos a investigar, llegamos a su trabajo de grado de la universidad, que era una serie de registros que él hizo en la calle durante elecciones de publicidad política, que él tomaba como a partir de fragmentos de carteles que se iban desprendiendo de las calles. Y luego en laboratorio él ampliaba estas fotografías en papeles de alto contraste y les hacía, digamos, algunos tratamientos a la imagen y las empezaba como a duplicar, a invertir, a espejar para pensar la fotografía desde el diseño gráfico. Es decir, con estos fragmentos que tenían rostros, tipografías, digamos, fragmentos muy gráficos, volverlos casi que patrones a partir de la repetición de una misma imagen. Y de ahí que el libro se piense como un libro modular que piensa en el cuadrado como la unidad mínima, que es como la lección de diseño 1.0, que era lo que él estaba recibiendo de sus maestros en ese momento, y como esa misma figura, si se empieza a invertir, genera una cosa modular, que era con lo que él estaba trabajando en ese momento, que es la fotografía por módulos, lo que él llama como fotomurales. Y a partir como de ese trabajo y de esa investigación que tenía pues un componente formal importante, es que decidimos hacer la traducción al libro en este formato, que de nuevo el reto fue cómo poder volver esta idea de módulos, algo que igual sea portátil y que igual sea fácil como de ensamblar en medio de que es complejo, pues que su arquitectura parece compleja, pero que realmente es una solución muy sencilla. Si tú te pones a analizar, son simplemente cuatro Sí, cuadernillos cosidos de forma claro, independiente, pegados sobre un cuadrado que está grafado en claro, cuatro dobleces. claro, Entonces es es verdad, como usar esas estrategias que el mismo fotógrafo había investigado desde otro lugar, pero aplicarlas a la producción del libro. claro. Bueno, y ahora viene la otra gran parte de réplica, o me dirán ustedes qué porcentaje ocupa para los artistas, investigadores que se dedicaron a trabajar, investigar, publicar fotolibros, Gráficas Molinari. Tengan en cuenta, empecemos de cero, breve, pero de cero, porque no, hasta donde yo sé, no era algo que trascendió Colombia, pero en Colombia era súper importante Gráficas Molinari. Quiero saber todo, quiero saber qué era, cómo llegaron y después mostramos algunos ejemplares. Y si eso es Eh, posible, en breve. sí, en breve. Bueno, Gráficas Molinari es un proyecto que empieza un par de años antes que Réplica. De hecho, ahorita ya va a cumplir 10 años. Empieza en el 2016 a partir del encuentro con el archivo de una imprenta de gráfica popular que se llamaba Gráficas Molinari y que fue la encargada, que estaba en Cali, y que fue la encargada de producir casi que gran parte del material popular que circuló por no solo Colombia, sino que realmente su alcance más grande fue Venezuela. Eh, durante más de 50 años, porque la imprenta funcionó desde 1952, esta empresa fue la encargada de hacer todos los santos, todos los bodegones, todas las imágenes escolares, todas las, digamos, imágenes populares que consumía el grueso de la población en Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, digamos que todo este centro del continente. Y llegamos a este archivo a partir de una investigación rastreando los usos de los artistas contemporáneos, artistas muy contestatarios, que habían involucrado estas imágenes dentro de su producción de muchas formas, ya sea copiándolas, cortándolas, incluyéndolas en registros audiovisuales, en películas, en fotografías, de muchas formas. Y a partir del hallazgo del archivo de esta imprenta que estaba en una bodega abandonada en Cali, empezamos a hacer proyectos editoriales y también proyectos de investigación sobre los usos de estas imágenes, desde lo más popular hasta los usos y las formas en las que estas imágenes han migrado en la cultura de muchas formas.
Y dentro de esos proyectos editoriales, los dos más interesantes son Remanente, que es bueno, ese es como el primer libro que habla como de esta historia, como a grandes rasgos. Luego está Remanente, que Remanente es una revista. Ahí tú tienes el 6, aquí nosotros tenemos el 12 en pantalla. Remanente se enuncia como una revista que parte de una misma imagen del archivo, cada número parte de una imagen distinta y tiene un editor invitado que es la persona que escoge esa imagen. Eh, Cuando el editor escoge esa imagen, se la envía a los otros colaboradores y esos colaboradores y colaboradoras proponen algo alrededor de esa imagen, que ya puede ser un texto, otra imagen, algún tipo de intervención. Y cada, cada editor trabaja con un diseñador o diseñadora distinta y de esa colaboración surge un proyecto distinto. Entonces, naturalmente, todas las revistas tienen formatos y materialidades distintas. Esa que estás mostrando es la número 15, 14. 14, perdón, que viene en un plato. Y viene en un plato porque parte de una imagen de una niña que está bañando a un perro. La editaron dos arquitectos, Federico y Diego, y ellos lo que hacen es pensar cómo la arquitectura condiciona todas nuestras relaciones cotidianas, todas nuestras actividades cotidianas, y querían que la revista tuviera el tamaño de un jabón, que es el jabón con el que la niña está bañando al perro, y que viniera en el plato amarillo que está dentro de la imagen. Entonces es como un meta ejercicio de pensar cómo entrar en la imagen, cómo entrar en el plato, cómo el tamaño, el formato del jabón. Todo el diseño de la revista lo hizo Arturo. A partir también de cómo de generar sí, como un sistema gráfico en este formato que es tan pequeño y a la vez tan portátil. Era un chiste que ellos también querían hacer a los libros de arquitectura, que generalmente son grandes, pesados y estorbosos, y que en este caso se Claro. vuelve una cosa mucho más portátil y de bolsillo. Y el otro Pero, proyecto, dime, ¿cuántos ejemplares hicieron de esta cajita del plato? 300 de cada. ¿300? Sí, ¿Siempre 300 de cada número? no, es el número ideal, como casi todas 300, pero algunas han tenido un poco menos por algunas decisiones de los editores y del diseñador. O sea que, por ejemplo, hay 300 platos. Hay Sí, 300 hay platos. 300. Eh, que además, cuando yo lo compré, o sea, venía así, yo te pregunté qué es esto, porque esto también es la estampa, eh, y lo pongo, me generaron un problema, voy a tener que comprarles otro, porque como plato es divino, pero nunca jamás lo voy a usar. O sea, tengo que comprar otro porque para mí queda completamente asociado. O sea, acá me parece, esto sí es lo que uno podría decir con todas las palabras un libro objeto, porque Sí, y un además en libro. la revista está explicado cómo llegó a la producción de este plato de laca con el pececito y uno en la estampa tiene que buscar, cuesta encontrar el plato. ¡Guau! Que ahora se me cayó, cuesta encontrar el platito donde la niña está en la estampa. Sí, Está en la estampa, sí. Y la verdad que, bueno, después se había comprado esta también, eh, que está encuadernada, no sé cómo se llama esta, no, o si algunos pliegos puede ser, sí, que son así como, no, sí, no, con tornillo. Please. con tornillo, claro. Huele también. Y quería mostrarles, pero no me está dejando la tecnología, este que me costó elegirlo porque me gustaba mucho el que me mostraste antes, pero compré este porque me parecía que sintetizaba muy bien la historia de Gráficas Molinari. Y también hay un detalle de diseño que me encanta, que es muy chiquito. Primero que me interesó porque
porque podía conocer mejor todo lo que fue el proyecto Gráficas Molinari, pero quiero que expliques esto, que son las que imprimió el señor Molinari, Sí, ¿no? sí, desde el inicio, uno de los objetivos de Molinari, y ahorita podemos volver a réplica porque también es un objetivo importante de réplica, es utilizar e involucrar material original en las publicaciones, es decir, volver a circular material que ya ha circulado y que ya tiene unas cargas y que ya tiene unos usos. Y en ese caso, el libro pues te va contando la historia de que fue Gráficas Molinari, cómo se usaban las imágenes y tienes imágenes que puedes desprender. Luego llevamos el gesto de forma más radical a otra colección que es esta, Esa no me no sé que si se la vi, llama, ¿sabes? esta se llama Material Remanente, que son publicaciones sobre estos mismos artistas que habla el libro y otros, como artistas que se interesaron por estas imágenes de distintas formas. Y lo que es muy interesante de esta colección es que está impresa sobre las láminas originales, es decir, cogemos las Ah, láminas de pliego, de medio pliego y de formatos grandes y las sobreimprimimos en distintas técnicas, ah, casi siempre offset, para generar unas superposiciones. Entonces, por ejemplo, este es un número sí sobre la María vi. Isabel Rueda, que hace una serie de registros fotográficos a vampiros, vampiras, que ya agrupa como pues, a personajes góticos, que ya agrupa como vampiros. Y lo que nosotros hacemos es un ejercicio de vampirismo editorial, imprimiendo estos retratos de las vampiras Ah, sobre las láminas originales para que se creen estas superposiciones y entender un poco cuáles eran esas imágenes de las que las vampiras se alimentaban en la construcción de su identidad. Este es un genial. número Lo sobre María Isabel y el más hermoso. reciente es este, que es sobre Luis Ospina, que es un cineasta caleño que también utiliza mucho las imágenes de gráficas Molinari en sus películas y nosotros lo que hacemos es identificar en qué imagen sale en qué película y hacer también un ejercicio como a manera de ensayo visual sobre el uso de Luis de estas imágenes populares dentro ¿Viste? del cine. Me lo traes, te lo pido por favor. ¿Lo van a traer? Sí, claro. Sí, Lo necesito, lo necesito. Comprometidos acá frente a toda la audiencia virtual, ¿eh? Es hermoso. Yo no sé, ese cuando lo sacaron, no sé si lo vi. Se me es No, escapó. reciente. este es reciente, este es de hace poquito. Claro, Este no lo no, no, alcanzaste a ver. hermoso, hermoso. No, 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 ese lo veremos acá. Pero lo que quiero contarles es que me gusta mucho este gesto por un Sí, lado, pero por otro, o sea, que esté impresa abajo, pero también me gusta mucho esto, que es una reverso. cosa muy simple, pero que me parece genial que se vea del otro lado. Bueno, ahora se me salió. Ah, bueno, además acá está el testimonio del original. Ajá, Sí, sí. eh, pero me encanta que se vea del otro lado. Me parece un gesto tan chiquito, tan noble y tan importante, tan interesante, que bueno, esto, no sé, surgió porque surgió, lo venían pensando, lo vieron en el momento. Ese libro realmente lo diseña Juan Pablo Fajardo y él fue el que hizo ese gesto. Mira, Ese fue no el me había primero. dado cuenta. Mira, no me había dado cuenta que es cierto, tiene un poco espíritu. Esta es una muy conocida, ¿no? O yo la vi muchas veces, esta estampa, sí, pero bueno, este también lo tienen que circular porque ahora que lo estamos mostrando acá, es muy interesante sobre gráficas. Son increíbles las estampas. muy buenas. Son muy buenos. Sí. Y además no tienen autor, ¿no? No, o sea, eso es una red de robo de imágenes de talleres europeos y norteamericanos que funcionó desde los años 20 y era la forma en la que las imágenes circulaban de forma masiva a partir de talleres en todo el mundo que las robaban y las Claro, copiaban. claro, claro, claro. Bueno, Gráficas Molinari, y además ustedes hicieron un trabajo de recuperación increíble, la verdad, porque si no Sí, eso se perdía. Lo quemaban, sí. sí, lo quemaban. Vale la pena mencionar que todo el archivo de gráficas está
disponible para descarga gratuita en la página web, que es gráficasmolinari.com. Y como que la intención desde el inicio también es que estas imágenes circulen libremente, que cualquier persona en cualquier parte del mundo las pueda utilizar para lo que quiera sin tener que pedir permiso. Entonces, en la página las pueden encontrar, las pueden descargar. Están en muy buena resolución, pero si las necesitan en mejor resolución, pueden escribir al correo que está ahí en la página y se les envían las imágenes en mejor resolución para que las puedan hacer lo que quieran con ellas. Increíble, increíble. Saben que lo quiero compartir y no me está dejando. No entiendo. Algo cambió en el Zoom en estos últimos 10 días y no me está dejando. Porque, bueno, si entran al archivo lo van a ver. Y para terminar, otra de las cosas que hacen, Ajá, sí. tipografía, porque si faltaba algo, los señores, este proyecto, pero no en particular, el trabajo que ustedes hacen con lo tipográfico, ¿no? Este, por ejemplo. Bueno, esta idea también de envolver todo me encanta como marca. ¿Qué pasó con esto? Esto que Bueno, son esos como las son, partes, ¿no? sí, si las rotas puedes formar todas las letras. Es una tipografía modular que se llama Claro. Limapu. Eh, Eso, bueno, ese proyecto puntualmente parte de una residencia que hice hace ya 2 años en Chile. Y los proyectos tipográficos es como otra patica que tenemos que parte de instalaciones y proyectos, digamos, más grandes o instalaciones a gran escala, que parten más de mi práctica como artista, que siempre involucran como el lenguaje para construir espacios. Ese, como te decía, parte de una residencia que hice en el marco de la Bienal de Valparaíso, y es una tipografía modular porque estaba investigando, o pues fue una temporada en la que hubo muchos incendios en Valparaíso y en Viña del Mar, y quería, o como el reto era cómo representar el fuego, que es movimiento, en algo gráfico que es estático. Entonces, a partir de la rotación de estos módulos, puedes generar las letras pensando en el movimiento del fuego y cuando ya quedan las letras construidas, parece o forman como si fuera una estructura quemada. Esa es como la aproximación a ese proyecto. Y aprovecho ese que estás mostrando para hablarles de este, que no sé si tú lo viste acá, tal vez sí, Creo que lo vi, sí. que es uno de los últimos proyectos que hemos hecho que utiliza esa tipografía porque tiene que ver con el fuego. Ah, claro, claro. Sí, ahí Hermoso, no, no sé si se ve ahí, pero dice, está en uso la fuente que desarrolló José, que se llama Limapo, claro. que pues como tenía que ver, como te contó, con los incendios que hubo en Chile y pues sobre todo en Valparaíso, como en los cerros. La publicación pues parte también de un ejercicio de abstraer fotogramas de películas donde se están incendiando, donde se están incendiando cosas como bibliotecas, edificios, y justamente parte también como de ese ejercicio de reutilizar material que ya tiene como una carga simbólica. En este caso es un archivo de fotogramas originales de películas que se proyectaron en Colombia durante, sí, como mediados Yo del creo que lo siglo vi. XX. Y lo que hacemos justamente es con nuestros amigos de la Bruja Rizo, que no sé si los llegaste a conocer, Jime y Andrew, es No los conocí. utilizar el material original para sobreimprimir en el reverso los fotogramas de esas Claro. películas donde se están incendiando, donde se están incendiando esas, pues como los diferentes escenarios de esas películas. Y justo aquí al final, ahí como para conectar con Molinari, Ah, está esta claro. estampa de la anima sola con la que se sellaron como los 300 ejemplares. Claro, ahora me encanta también esta manera en que el libro, para que ustedes piensan, siempre está vivo o viene de algo orgánico. El fuego, el original, la forma, todo está siempre representado.
el cine, o sea, el cine que es imagen en movimiento lo representan en una imagen fija. El fuego lo representan con esto, pero siempre hay un origen tangible que hace que el libro esté vivo, aún en este formato, además bastante bidimensional, salvo por el plato, Sí. pero la verdad que es súper interesante cómo pueden semantizar esto, ¿no? Lo que arde o lo que se puede ver de una forma, esto, en movimiento, bueno, todo lo que me han comentado. Esto es la muestra que hiciste con esa tipografía. Sí, ese es otro proyecto de estas intervenciones tipográficas a gran escala. Esto fue en la Biblioteca Este, Nacional hace 4 años. Es un proyecto que se llama Imprimir País, que era ubicar en el centro de la Biblioteca Nacional aquí en Bogotá una prensa tipográfica e imprimir durante un mes descripciones del territorio colombiano que se iban ubicando siguiendo las coordenadas. Entonces, al norte el norte, las del sur al sur, oeste y este. Y el objetivo es que cuando tú te pararas en el centro, pudieras ver todo el país de una sola mirada, pudieras leer todo el país. Y para ese proyecto desarrollé una tipografía que se llama Nación, que es una tipografía de difícil lectura porque el territorio colombiano es de difícil navegación, muy difícil navegación. Entonces, para uno poder leer cada cartel, tiene que pararse y hacer el ejercicio con de detenimiento lectura, de sí. lectura. ya lo creo. También es importante decirles que estas tipografías, yo no tengo conocimiento, yo no soy tipógrafo, ni mucho menos, ni aspiro a hacerlo. Son ejercicios como de dibujo que yo hago y con un tipógrafo que se llama Julián Moncada. Él sí las vuelve tipografías usables Ah, y perfecto. todas estas que se han involucrado en los proyectos están disponibles para descarga también gratuita en la página web que es presteatención.com. Eso Eh, no lo tenía. y en esa página web pueden descargar, es slash se hacen letras, ahí pueden descargar las tipografías y de nuevo utilizarlas en la forma y con las intenciones que quieran. Impresionante. Iba a decir algo. La verdad que no hay mucho para decir porque hacen un trabajo increíble, lo comparten. Me parece que esto habla también del modo en que se está trabajando en Colombia, o al menos cierto grupo, o al menos cierta generación. No es común, no es normal. Cuídenlo, valórenlo. Yo como alguien que mira bastante, que estoy recorriendo, me parece valiosísimo, riquísimo, porque además queda claro que de las colaboraciones surgen cosas y que además no haya un interés que, bueno, eh, digitalizo el archivo Molinari y se comparte, porque es un patrimonio y porque puedo. Las tipografías, de hecho, entraría dentro de la tipografía, lo que yo llamo tipografía artista, que no necesariamente implica el saber técnico, ¿no? Pero justamente. Así que bueno, me parece que el combo es completamente explosivo y que tienen, que Dios mío, lo que puede pasar de acá a unos años y ya hasta ahora han hecho lo que hicieron. Yo la verdad que los admiro un montón, Arturo y José, y es de veras, los admiro, nada, en todos los sentidos. Verán que estoy muy documentada, ya cuando vengan a Buenos Aires tengo pánico de lo que compraré, pero bueno, me parece maravilloso lo que hacen y estoy muy contenta de poder difundirlo. Saben que cuentan con mi apoyo y cuando sea grande espero parecerme a ustedes. Este, no, yo me quedo, a mí también investigar y publicar, pero soy un poquito más dura para publicar en todo caso, o me publican, no me he gestionado mis propias maneras y creo que en ese sentido encontraron caminos brillantes. Así que, bueno, estoy muy contenta de que formen parte de esta serie, de que los conozcan en otros lados y verlos de nuevo acá y espero verlos de nuevo allá y así. Cada Sí, año acá y allá, bueno, los felicito realmente en todos los términos, personales, profesionales, y no pierdan nunca esta
esta creatividad, esta cosa lúdica y de tal vez la referencia al material o al original es algo que permite mantener también una, una ética, no sé, como hay una línea muy fuerte, ¿no? De la que es difícil que se corran, porque está todo puesto. Entonces, lo que nos pasa a quienes vemos sus libros o sus obras es que vemos el fuego, vemos los vampiros, vemos el cine, vemos todo eso. Y lo que todavía no haré es comer. Acá, por ahora, nada. Pero bueno, ya compraré otro y ay, fuera de broma, ¿son todos iguales en color, en todo? O... Sí, en el plato sí todos son iguales. Ujú. Algo importante es que tiene una tinta que no tiene plomo, porque muchas de las tintas esmaltadas tienen plomo y esta no Claro, lo tiene para que sea de consumo seguro. perfecto. Bueno, Arturo y José, José y Arturo, los felicito, los admiro, los aprecio mucho y nos vemos pronto eh, por todos lados. Seguro. Seguro que Gracias sí. a ti por el espacio. Gracias a ustedes.